Hoy en el recuento, Google se burla un poquito de Apple en su publicidad, diciendo el precio. Además, dos nuevas cosas de Xiaomi, un masajeador de ojos y un basurero. También te hablaremos de las características oficiales del Huawei G9 Prime 2019. Además, el nuevo dispositivo todoterreno de Blackview llega con todo. Te contaremos también sus especificaciones. Y para terminar, Google obligará a todos los fabricantes para que utilicen el mismo sistema de navegación por gestos de Android Q. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si quieres ver el nuevo sensor de 64 megapíxeles que presentó Samsung en el Galaxy Note 10 y la gran mayoría sí lo quiere ver implementado. Vamos a ver si Samsung puede volver a sorprender a todos sus fans y también a sus detractores. El que está sorprendiendo al parecer es Google con su Pixel 3a, que ya hemos hablado por aquí de él, un dispositivo de un costo mucho menor al de un flagship, sin embargo conservando algunas características muy importantes. Por supuesto, la cámara es una de ellas. A través de todas las optimizaciones que Google ha hecho, se supone ha logrado una cámara espectacular, y ahora en Estados Unidos se están apreciando unas pancartas donde Google destaca la calidad de esta cámara en poca luz y se compara con el iPhone, poniendo Phone X, que obviamente se refiere al iPhone 10 o al 10S Max o a cualquiera de ellos, colocando su precio, además de poner el Pixel 3a y también su precio. Pero no solamente esa es la campaña de Google, también tienen otra imagen donde dice Phone X tiene Google y después dice Pixel 3a es Google. Esto como para tratar de destacar el uso que todos los usuarios de iPhone le dan a las aplicaciones y servicios de Google, y en este caso diciéndote: hey, si me usas mucho, yo tengo también un teléfono. Y resulta que iFixit además ha dicho que el Pixel 3a es uno de los teléfonos más sencillos de reparar de los últimos años. La calificación que iFixit le ha dado ha sido 6 de 10 en reparabilidad. Por supuesto, una cifra muy importante, porque los últimos smartphones de gama alta o los flagships de las marcas han tenido calificaciones muy bajas, sobre todo debido a los diseños tan atractivos que han intentado poner. En este caso, el Google Pixel 3a no tiene un diseño atractivo en ningún lado, así que seguramente esto beneficiará para que sea más fácil de reparar. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de un nuevo producto que Xiaomi ha presentado. Se trata de un masajeador de ojos. Esto para eliminar la fatiga visual de los usuarios, que día a día sus ojos han sido expuestos a múltiples pantallas y eso por supuesto que cansa la vista. En este caso, el diseño está fabricado en grafeno y se supone que funciona creando una sensación de baja presión y de esta forma hacer como una vibración para masajear los ojos. Y además de darte este masaje, te permite escuchar música como para que te pongas un poquito más relajado. El precio de este aparato es de 299 yuanes, obviamente esto en China, y si hacemos algunas pequeñas conversiones sería más o menos alrededor de $40. Así que por si te interesa, aunque no sabemos si vaya a salir de China este proyecto, como también el otro proyecto que presentaron recientemente, que es un basurero inteligente que detecta el movimiento. Xiaomi ya había lanzado uno similar, pero esta es su renovación al parecer. Tiene 10 litros de capacidad y el detector de movimiento es para que cuando tú te estás acercando para depositar algo, automáticamente abra la tapa y después también automáticamente la cierre, aunque sí cuenta con un modo de apertura manual. El precio de este basurero es de 129 yuanes, más o menos $25 aproximadamente, pero igual no sabemos si saldrá de China o no. Vámonos a la siguiente noticia. Ahora Huawei acaba de presentar otro dispositivo para que agreguemos a su catálogo. En este caso se trata del G9 Prime 2019, un dispositivo que es demasiado parecido al Huawei P Smart Z, que como sabes Huawei presenta un montón de dispositivos en muchas ocasiones muy similares. Déjame contarte un poquito de sus especificaciones. En este caso su pantalla es de 6.59
9 pulgadas Full HD Plus. El procesador, mucha atención porque al parecer es el Kirin 750F, un procesador totalmente desconocido. Ni siquiera hicieron algún evento de presentación para destacar cosas de este procesador, y viene con cámara triple 16, 2 y 8 megapíxeles. El de 8 megapíxeles es el lente ultra amplio, y después tenemos el normal y el otro para detectar profundidad y sacar fotos en retrato. Además, otra de las características a destacar es que la cámara de selfies es de este estilo pop-up que se asoma de repente, es de 16 megapíxeles por cierto. La batería es de 4000 mAh, una muy buena cifra por supuesto. Viene con USB tipo C, aunque no viene con NFC. Y quiero hacer una aclaración, me equivoqué, no tiene un procesador Kirin 750F, es Kirin 710F, así que solamente debería ser una pequeña y mínima variante con respecto al procesador que están utilizando el resto de sus hermanos. Todavía no se conoce precios ni disponibilidad, así que te mantendremos informado. Pasemos a la siguiente noticia, turno de hablar de Blackview. Hemos tenido varios de sus dispositivos por aquí en el canal. Ya sabes que la serie VV se refiere a este tipo de dispositivos que son ultra resistentes, prácticamente todoterreno, y han presentado ahora el VV 9700 Pro. Este dispositivo trae una pantalla de 5.84 pulgadas que ocupa gran parte del frontal, sobre todo tomando en cuenta que es un dispositivo todoterreno. Normalmente tienen marcos muy gruesos, y en este caso las esquinas vienen muy bien reforzadas para absorber los golpes, pero no significa que la pantalla tenga marcos demasiado grandes. Su resolución es Full HD Plus y ves que tiene un pequeño notch por ahí la pantalla. Tenemos cámara frontal fabricada por Samsung de 16 megapíxeles, y en la parte de atrás tenemos cámara doble también fabricada por Samsung de 16 y 8 megapíxeles, así que creo que en el apartado fotográfico tendrá muy buena calidad. Viene con 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. El procesador es de 8 núcleos. Se trata del Helio P70, un procesador de 12 nanómetros que al parecer estará bastante bien. Trae la GPU Mali G72 MP3. Su batería es de 4380 mAh. Creo que también está muy bien aquí. De hecho, tiene carga rápida e incluso soporta carga inalámbrica, lo cual también es destacable por el tipo de dispositivo que es. También incorpora lector de huella, desbloqueo facial y viene con Android Pie 9.0. Además, este dispositivo incorpora un sensor de calidad de aire, como para que te diga qué tan bueno está el ambiente. También detecta la presión del aire, sensores de ritmo cardíaco, de presión arterial, un montón de funciones, además de contar con certificación IP68 con resistencia al agua y al polvo. También certificación IP69K, lo cual nos dice que es muy resistente incluso a lavados de alta presión y con vapor, así que tienes total confianza de que este dispositivo resiste muy bien al agua y al polvo, e incluso tiene una certificación militar que le asegura muchísima resistencia a caídas. Por supuesto, todo esto centrado a las personas que trabajan en exteriores, que no se quieren estar preocupando de que su celular se vaya a golpear, a lastimar o algo por el estilo. Muy interesante el dispositivo, que esperamos tenerlo pronto en el canal. Por lo pronto está la preventa, si quieres ir a comprarlo el link estará en la descripción, e incluso están haciendo un sorteo donde para participar solamente tienes que contestar una encuesta, así que te dejo el link aquí abajo. Pasémonos a la última noticia. Ahora toca hablar de Google y nuevas cosas para Android Q, porque al parecer está estrenando un sistema de gestos muy parecidos a lo que vemos en iOS y lo que vemos en fabricantes como Huawei y Xiaomi. En este caso, lo que sabemos es que Google va a obligar al resto de fabricantes a incorporar el mismo sistema de navegación, ya que, como sabes, en la actualidad cada fabricante implementa sus gestos como bien le parece, y dice Google que a los desarrolladores esto los puede volver locos porque tienen que estar pensando en cómo implementar sus aplicaciones para todos los diferentes sistemas de navegación para que no haya conflicto con ninguno de ellos. Así que Google ha puesto esta opción de usar los gestos que tiene Android Q, o también pueden utilizar los 3 botones, cosa que es curiosa porque anteriormente Google había ya eliminado los 3 botones de su sistema de navegación, pero ahora dará estas 2 opciones.
opciones. Participa en la encuesta y dime qué sistema de navegación prefieres tú, por botones, los tradicionales de Android o por gestos. Por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, tú ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.